Ya, ahí sí. Ya, ¿en qué iba entonces? Ya, esto. Ya, entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen la indicación de los adultos que no tienen que ser tocados por ninguna otra persona y donde son tocados efectivamente, quedan con un sentimiento de culpa porque sabían que ellos no tenían que ser tocados por nadie, pero claro, por una diferencia de poder, ¿cierto? La situación es distinta. Entonces, esos niños pueden quedar también con un sentimiento de culpa construido. ¿Ya? Por eso es importante poder trabajar esas emociones de manera adecuada. ¿Ya? Bueno, aquí están los indicadores del abuso sexual, ¿ya? En menores de edad, desde el año 2010 hasta el año 2024. Si ustedes se fijan, bueno, aumentó considerablemente, ya por lo menos hasta el año 2019, después bajó por la pandemia, y de ahí nuevamente empezó a subir teniendo un pic a la salida de la pandemia. ¿Ya? Alguien puede decir, bueno, hay más abusos hoy en día. Bueno, la hipótesis es que en realidad estos temas de violencia infantil han sido tan visibilizados que la gente también se ha acercado se ha motivado a poder hacer denuncias de estas situaciones, porque antes efectivamente no pasaba nada, ¿cierto? Era más fácil quedarse callado y pasar de largo con la situación, ¿ya? Hoy día es distinto, ¿cierto? Y por eso es que también las situaciones de abuso donde han sido visibilizadas han sido más denunciadas también, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, de 18.000, o sea, de casi 20.000 en el año 2010, ha subido, claro, el doble al año 2024. Estas son las estadísticas del abuso este es por sexo. Ya el 84% es a niñas de sexo femenino, ¿cierto? Y el 15,7% de sexo masculino. Y aquí están los gráficos de los tramos más denunciados. Ya los tramos más denunciados son el tramo de 6 a 11 y el de 14 a 17. Ya, pero aún así también existen otros casos con otros rangos etarios que aparecen ahí. ¿Ya? Bueno, estas son las diferenciaciones ya de los conceptos. Nosotros cuando hablamos de abuso, como aquí dice, es la realización de un acto de significación sexual y de relevancia, distinto del acceso carnal, ¿ya? Que se ejecuta mediante contacto corporal con la víctima que haya afectado sus genitales, el ano o la boca de la misma, aun cuando no hubiere contacto corporal con ella. ¿Ya? El abuso también, como aquí dice, también puede ser cometido en contra del cónyuge, perdón, o el conviviente, ¿ya? Que es una figura diferente a la violación, donde sí tiene que haber acceso carnal por la vía vaginal, anal o bucal, ¿ya? Eso es lo que hace la diferencia entre una violación y un abuso, ¿ya? También hay que considerar que en el abuso, ya como no hay acceso carnal directo, ya también se considera como abuso, por ejemplo, exponer a un niño a que vea a dos personas teniendo relaciones o la divulgación de fotos, ¿cierto? Porque de alguna otra forma esos comportamientos, esas conductas afectan, ¿cierto? Tu vida de alguna otra manera, ¿ya? O te la violentan. Este es el mapa conceptual de lo que es la violencia, que tiene un marco teórico bastante amplio. Ya está la indirecta, ¿cierto? Que tiene que ver con los temas culturales, y la directa. Y dentro de la interpersonal es donde sale la violencia de género, la sexual y la de pareja. ¿Ya? Ahí están las divisiones de sexualidad. Y bueno, yo creo que esto lo podríamos pasar. ¿A qué hora se toman ustedes el break? Son un cuarto para las 8. A las Sí. 8 el break. Lo que pasa A es las que 8. algunos profes o algunas profes lo han hecho a las 8 y después la segunda parte queda muy apurada, porque tienen que terminar a las 9 o se han pasado mucho como hasta las 10. Sí, Entonces, eso. sí.
Tomémoslo al tiro entonces para volver a las 8 o a las 8:05, no, no sé a qué hora, ¿les parece? Eh, O no sé, ustedes díganme, Sí, ¿no? ¿Sí? ujú. Por acá Ya, sí. Ah, no, no. sí, está bien. ya, súper. Entonces, volvemos a las 8 y ahí seguimos con lo que queda de la PPT con el trabajo, digamos, el taller que vamos a designar para la próxima semana, ¿ya? Ahí nos vemos entonces. Bien. Ya, no sé si ya están presentes. Ahí está Victoria presente. Los demás hagan eso ya presente igual. Jorge, gracias. Los demás estarán presentes ahí. Ángela, Pilar, Gloria, Romina. Deben de estar. Ah, ya, está Romina. Pero a ver. Ángela, Pilar, Gloria estarán ahí. Ah, a ver. Ahí está Oscar. Oscar, sí. Hola, Oscar. Ok. Hola Romina, ¿qué tal? Hola, hola, bien, bien, aquí estamos. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Salgo a las 7 de mis clases, así que del Ah, colegio. Por eso me conecté pasadito a las 7. ya, súper. Y Fabián también. Bueno, está Sara. Ya, ya, correcto. Vamos entonces a continuar. Pues también, Pilar. Ah, ya, Pilar. Ok. Gracias, Pilar. Ay. Ah, ya estaba haciendo dormir al bebé. Gracias por avisar, Ángela. Ya. Entonces, em, vamos a seguir. Ya, bueno, dentro de todo este eje de afectividad que estábamos hablando, es importante también ahí considerar todos los temas de autoestima, ¿cierto? Poder hacer que los estudiantes puedan trabajar ellos mismos también su autoestima, ¿cierto? Ah, entonces, ay, es que esto se me olvidó aquí. Ahí sí. Bueno, ¿cómo entendemos la autoestima? Como la valoración y percepción que una persona tiene de sí misma, ¿cierto? Bueno, la autoestima, los psicólogos, por lo menos cuando la trabajan asignando responsabilidades, ¿ya? Tiene que haber ahí claramente una intención también de la persona para poder subir el autoestima, ¿ya? El autoconocimiento también es un elemento que fomenta o contribuye también a la autoestima, ¿ya? Desde cosas muy cotidianas, ¿ya? El tema de la sexualidad está siempre ligado o articulado con otras dimensiones del ser humano. Entonces, eh, de cosas tan cotidianas como, por ejemplo, cuál es tu plato favorito, eh, qué animales, ya para los que trabajan por lo menos temas de primera infancia, pero el autoconocimiento siempre es importante porque a partir de eso va tomando mayor seguridad y también la autoestima al mismo tiempo. ¿Ya? Em, bueno, y por último, el autocuidado, ¿cierto? También, que es la capacidad de las personas, las familias, las comunidades para promover la salud y prevenir enfermedades, ¿ya? Em, el autocuidado también de alguna otra manera fomenta al aumento de la autoestima, ¿ya? Esos tres elementos. Entonces, estos elementos que estamos pasando, hemos pasado enfoque de género, interseccionalidad, diversidad y afectividad. ¿Ya? Estos primeros cuatro ejes siempre se fomentan desde la primera infancia, ¿ya? Hasta cuarto medio.
¿ya? Es importante también mantenerse, ustedes manejan cómo es la realidad de sus colegios, cuando se hacen talleres en cuarto medio y esos estudiantes no han tenido una preparación antes, por ejemplo, en temas de sexualidad, esos talleres también tienen poco impacto, ¿ya? Entonces, es súper importante ahí el tema de trabajar estas temáticas en primera infancia, ¿ya? De ahí vamos a ver cómo vamos a trabajar salud sexual, ¿ya? Que eso es un poco más complejo. Lo otro también que se fomenta harto en el tema de la afectividad es promover la comunicación efectiva y asertiva. Ya no tan solamente en la finalidad última del mensaje que tú estás entregando, sino que también en la forma en cómo tú entregas ese mensaje. ¿Ya? Y por supuesto sabemos que comunicarse evita sobrepensar, evita malos entendidos, ¿cierto? Y todo eso también en general fomenta el bienestar y salud mental. Ya, esto es muy sorprendente. Bueno, aquí les traje hay un autor que se llama Albert Meravian, ¿cierto? Que indica de que, bueno, nosotros siempre estamos hablando con el cuerpo, ¿cierto? Pero la recepción de ese mensaje que recibe la persona, el 7% solamente es lo que se expresa a través de las palabras. Y todo lo demás tiene que ver con un tema corporal, o sea, cómo nosotros nos vemos, cómo nuestro cuerpo habla, representa, imagínense, la mitad del mensaje, y los otros son los ritmos de tono, ¿ya? Cuando nosotros cambiamos de tono o una persona no necesariamente te va a decir que está enojada, tú le miras la cara, ¿cierto? Entonces, esa forma de lenguaje también es importante poder considerarla y que los estudiantes también la puedan trabajar, ¿ya? Eh, por eso les traía estos porcentajes porque creo que son bastante relevantes también para poder trabajar la actitud también, ¿cierto? Sabemos que las competencias están formadas por conocimiento, habilidades y actitudes, ¿cierto? Entonces el tema de la actitud está directamente relacionado con los temas emocionales, socioemocionales. Bueno, aquí estas son recomendaciones, ¿cierto? Para una comunicación, como estábamos hablando, efectiva y asertiva, ¿cierto? Eh, y te entrega algunas recomendaciones. ¿Cómo yo puedo validar al otro interlocutor? Mirándolo, escuchándolo a la cara, ¿ya? Tanto para el que está entregando el mensaje como para el que lo está recibiendo, ¿ya? Evitar estereotipos, ¿ya? De sesgo inconsciente, ¿ya? Por eso tenemos que estar ahí alerta, atentos a la conversación, ¿cierto? Para no caer en generalizaciones o estereotipos. ¿Ya? Bueno, eso. Bueno, esto también tiene que ver, el consentimiento es súper importante también poder trabajarlo en el eje de afectividad porque no tan solamente lo podemos trabajar en relaciones de pololeo adolescente en enseñanza media, sino que también para que los niños, niñas puedan aprender a poner límites, ¿cierto? Y no queden tan vulnerables, digamos, en términos generales. ¿Ya? Entonces, por eso es importante también que el consentimiento en este caso sea abordado desde la primera infancia. ¿Ya? Les voy a mostrar un video, ya que es bastante didáctico, de ejemplo que está aquí mismo en la PPT. Y voy a compartir un video, ustedes me dicen si se escucha bien, ¿ya? Que habla del consentimiento y es muy didáctico, es muy didáctico. O no, ¿saben qué? No. Se los voy a enviar, mejor se los voy a enviar, pero no, se los voy a enviar mejor porque si yo lo reproduzco en la cámara, el audio sale desfasado. Entonces se lo voy a enviar, dura como 10 minutos, lo van a ver y luego lo comentamos. ¿Ya? Ay, no puedo pegar.
No me deja pegar. Bueno, después ustedes lo pueden ver ahí en la PPT que le adjunté en materiales, aparece el link ya de un video que te habla del consentimiento a partir de una taza de té. ¿Ya? Bueno, aquí también es importante, digamos, como les decía anteriormente, transversalmente en las disciplinas que nos desempeñemos, enseñar a poner límite a los niños. ¿Ya? Esto. Y esto también es un dibujo bastante interesante. Ya yo le subí a materiales un texto que se llama Inteligencia Emocional, ya de Daniel Goleman. Entonces, ¿cómo podemos también trabajar? Quizás, no sé, me estoy imaginando un séptimo, octavo o incluso también enseñanza media, cómo podemos ejemplificar cómo gestionar emociones. Ya aquí, si ustedes se fijan, hay una flecha que mide las cosas que necesito hasta las que menos necesito, ¿cierto? Y otra flecha de izquierda a derecha que te mide de lo que te hace feliz a lo que menos te hace feliz, ¿ya? Entonces lo que hace y lo que también aparece ahí en el texto de Goleman, te recomienda o te sugiere algunos ejemplos de cómo tú podrías gestionar esas emociones que te produce. Por ejemplo, a mí no me gusta ir al colegio o no me gusta ir a la universidad. Entonces, bueno, ¿me hace feliz o no? Bueno, ahí tú lo colocas, por ejemplo, si queda en el costado derecho, un punto ahí ya me hace feliz, me gusta ir a la universidad, eh, y si lo necesito al mismo tiempo, bueno, una sugerencia de cómo tú podrías canalizar esas gestiones es agradeciéndolo, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de que tú algo no te haga feliz y no lo necesites, una sugerencia también de gestión emocional es, por ejemplo, déjalo ir. Las decisiones siempre van a ser autónomas, ¿cierto? Pero son de alguna u otra forma ejemplos de cómo tú podrías canalizar esas diferentes emociones que a nosotros nos invaden en ciertos momentos determinados y que además son emociones distintas, ¿ya? Porque los contextos también son distintos, ¿ya? Nunca los sentimientos son iguales a otros, los sentimientos son siempre únicos, porque tienen que ver con la construcción única que hizo esa persona a partir de esas emociones, ¿cierto? Por eso es que cuando, claro, cuando dicen las mamás, no, si yo quiero a todos mis hijos por igual, claro, no es así porque tiene construcciones de sentimiento distintas unas a la otra, ¿ya? Eh, bueno, eso, ¿ya? Entonces, esto también es una herramienta, a mí parece que es bastante didáctica también para poder enseñar el tema de la gestión emocional y que los estudiantes también lo vayan yendo manejando. Ya, aquí vamos a pasar al tema de salud sexual, ¿ya? El tema de salud sexual, bueno, en el caso, por ejemplo, aquí hay que hacer la diferenciación, este es un eje donde sí hay que hacer las diferenciaciones en cuanto a los contenidos que se van a pasar, porque son los que generan mayor conflicto y son los que tienen mayor diferenciación de contenidos también, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si es primera infancia, la idea es que puedan reconocer sus partes íntimas, transversalmente trabajan el consentimiento, ¿cierto? El enfoque de género, entender que los colores no tienen género, los olores no tienen género a propósito de perfumes de hombre, perfumes de mujeres, ¿cierto? Entonces, transversalmente podemos trabajar todos estos temas, ¿ya? En el caso de enseñanza media, por ejemplo, se puede pasar temas de VIH o incluso también séptimo y octavo, ahí va a depender de las herramientas que ustedes tengan para poder trabajarlo en su establecimiento, ¿ya? Ahora, voy a pasar aquí temas de VIH más que nada porque creo que el rol que tiene un profesor, claro, es manejar información de temas de salud pública, pero también entendiendo de que hay ciertas enfermedades y especialmente el tema del VIH, de que tiene una doble opresión, o sea, un doble prejuicio. O sea,
te daña no tan solamente en lo físico, ya porque es una enfermedad física, sino que también te daña, es una enfermedad social, ya en cuanto a los prejuicios y discriminación que se tiene en torno a las personas seropositivas, ¿ya? Bueno, aquí es importante destacar cómo el desconocimiento ha creado también prejuicios en torno al VIH-Sida, ¿ya? Imagínense, cuando apareció el VIH se entendía o se creía que el VIH era personas que pertenecían solamente a las personas homosexuales y que Dios había mandado ese castigo, ¿ya? Por lo tanto, así se asociaba, ¿ya? Porque no se sabía información, por eso es que es importante informar de esto a todos, ¿ya? Aquí sugerencias para el uso del lenguaje en torno al VIH, como es una enfermedad que contrae prejuicios, que no es lo mismo, por ejemplo, que yo diga que soy hipertensa a decir que tengo gonorrea, ¿ya? Porque como se sabe que es una enfermedad sexual, eso implica también exponerse a mayores prejuicios, ¿ya? Entonces, en el caso de VIH, para ir teniendo una medida de equidad en torno a este contexto de discriminación que tiene el VIH, lo que se sugiere es que, por ejemplo, en vez de usar el concepto de enfermedad, usemos el concepto de infección cuando nos refiramos al VIH-Sida. Ya cuando en vez de usar el concepto contagio o contagiado, usar el concepto de transmisión, ¿ya? También para que no tenga ese enfoque tan negativo, ¿ya? Y en vez de hablar de portador, cierto, persona viviendo con VIH, se sugiere también el nombre, digamos, más oficial, que es una persona seropositiva o seropositivo, ¿ya? O cero negativo en el caso que no tenga VIH, ¿ya? Entonces, son algunas sugerencias que se refieren al tema del VIH, que no es menor a que hay una escala del año 2010 en adelante de cómo ha subido el porcentaje de VIH de acuerdo a la cantidad de población de cada país, ¿ya? Y Chile es el que tiene el que más ha aumentado en relación a su población, ¿ya? Porque Chile es un país pequeño, pero en relación a los casos que ha tenido en relación a su tipo de población ha sido muy alta, ¿ya? Hasta el último año, hasta ahora hace poco. Hay otros que han decrecido, ¿cierto? Las personas notificadas con VIH, pero hay otras que efectivamente todavía están arriba. Por eso es que hay alertas respecto al tema de VIH y poder hacer campañas también, pero campañas eficientes, ¿ya? Yo el diagnóstico que he notado, yo hago clase en la universidad y bueno, también los chicos generalmente me dicen que en el colegio no pasan estos temas, cuando pasan el tema de los condones, lo pasan como una forma muy funcional, no hablan de placer, por ejemplo. Entonces, hablan de cosas muy lejanas a lo que los jóvenes efectivamente quieren vivenciar. Bueno, aquí también cómo subió en Chile. Ya en Chile, desde el año 2010 hasta el año 2022, las notificaciones por VIH-Sida. Ustedes se fijan, miren. El año 2018 tuvo el pic, después vino la pandemia, bajó considerablemente y después empezó a aumentar nuevamente. Eh, Bueno, ¿cómo funciona el tema del VIH? Ustedes saben que los glóbulos blancos, ¿cierto? Que aparecen acá, el VIH en el fondo no te mata, ¿ya? Sino que lo que hace es atacar tus defensas, ¿cierto? Y desde ahí aparecen las enfermedades oportunistas, ¿ya? Que aparecen en el cerebro, los ojos, la piel, ¿ya? Existe un tratamiento público, ya que es el tratamiento antirretroviral, ya que reduce la concentración de VIH en el cuerpo hasta incluso que seas indetectable, ¿ya? O sea, este tratamiento es tan efectivo que si tú lo llevas bien y te resulta bien, llegas a ser indetectable, o sea, intransmisible también, ¿ya? Bueno, estos son prácticas sexuales. Ya, aquí yo lo que les sugiero
En las prácticas sexuales hay una barrera que hay que cruzar, yo creo que tiene que ver con el tema del pudor y poder hablar de las prácticas sexuales con el nombre que corresponde, ¿ya? Los chicos quieren experimentar, quieren vivenciar cuando sexualidad, digamos, sobre todo cuando están más jóvenes, entonces quieren saber si esas prácticas son riesgosas o no. Ya, entonces aquí es importante que si ustedes en algún momento participan en actividades que tienen que ver con campañas del uso del condón, hablar también, por ejemplo, del sexo anal, de las prácticas sexuales. Ya, por ejemplo, de las prácticas que no tienen riesgo o que son prácticamente insignificantes, por ejemplo, los besos en la boca, ¿cierto? La masturbación mutua también, juguetes sexuales, siempre y cuando sean de uso individual, y el contacto con la piel tampoco, ¿ya? A veces los chicos se asustan porque dicen, no, es que le cayó semen, por ejemplo, en el brazo, ¿ya? Entonces, es importante que manejen esa información, que, por ejemplo, si una persona eventualmente tuviera el VIH, ¿cierto? Al contacto con el oxígeno muere de manera inmediata, ¿cierto? Entonces, esa información es importante porque si no se van creando prejuicios, ¿cierto? Cuando hay desinformación, se crean prejuicios. Por ejemplo, las prácticas que tienen bajo riesgo son los besos, bueno, beso profundo, dice la saliva, no transmite el VIH. Eso es importante, ¿cierto? Es solamente la sangre y el semen, y en algunas ocasiones la leche materna, ¿ya? Aquí dice sexo oral receptivo, y aquí dice sexo oral insertivo. Quiero que me expliquen a qué se podría referir cuando habla de sexo oral receptivo y sexo oral insertivo. Aquí dice sexo vaginal insertivo. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo lo podrían explicar ustedes? Si algún estudiante le pregunta eso, profesor, ¿qué es lo que es sexo oral receptivo y el insertivo? ¿Cómo le explicaríamos eso con un buen lenguaje? No sé, ensayemos. ¿Quién podría explicar un poco el tema de lo receptivo y lo insertivo? ¿Nadie? Yo quería hablar, no encontraba ¿Ya? el botón de prender el... Ya. Bueno, esto lo preguntan mucho los estudiantes. Yo estoy haciendo clases de quinto a octavo, en séptimo sobre todo, porque está la unidad. Y respecto a lo que preguntas, receptivo cuando la persona da el sexo oral, tengo entendido, o sea, como que lo hace. Y el otro era el insertivo, ya que es como Insertivo. la persona que recibe, en este caso, el contacto. Finalmente, yo igual les digo, ellos dicen, preguntan como, ya, pero entonces, ¿qué es sexo oral? Yo les digo que tienen que, o sea, que va con, porque también les digo, penetrativo, o sea, vaginal, perdón, anal, y ellas y ellos van descubriendo qué Claro, significa cada cosa también. Entonces, claro, yo claro. lo llevo a que vayan profundizando. Bueno, entonces, sexo oral, ¿a qué se referirá? Y ahí también ellos van comentando. Ya, ya, claro, correcto. Y de acuerdo, claro, al mismo lenguaje también que están utilizando ellos, ¿cierto? Para no poder mantener esa transversalidad. Claro, sí, efectivamente, y poder, claro, ahora, claro, poder hablar de estos temas y poder entregar la información correcta, ¿cierto? Por ejemplo, el tema fue muy controversial y yo, aunque no lo crean, es un tema que siempre sale en la universidad y el Oscar con Fabián lo saben, ¿cierto? Que hace mal tragar semen o no. Puede sonar algo muy, bueno, en el 2017 la campaña de No te metas con mis hijos lo decía, ¿cierto? Que cómo había salido un manual indicando de cuál era, de qué se componía el semen y si era bueno tragarlo o no, ¿ya? Eh, Esas preguntas la hicieron estudiantes de la Comuna de Santiago, ¿ya? Y es una pregunta que siempre los estudiantes quieren saber. ¿Por qué? Porque quieren cuidarse, quieren prevenir,
ciertas prácticas sexuales. Entonces, claro, necesitan saber una respuesta con evidencia científica, que por lo demás era lo que aparecía ahí en el texto, ¿ya? Aquí aparecen unos comentarios, dice, bueno, ahí dice Denise, ¿cierto? Sexo oral insertivo sería dar sexo oral a otra persona y receptivo, claro, recibirlo, sí, exacto. El receptivo es el que recibe, con el que, donde quedan los fluidos, siempre en el receptivo, por eso el receptivo siempre tiene mayor probabilidad de ser transmitido con algún tipo de enfermedad, porque son los que reciben estos fluidos del semen, etcétera, ya sea a nivel bucal, anal o vaginal, ¿ya? Oscar dice, es pregunta igual, le hicieron la última clase, claro, es, ¿cierto? Entonces, ay, ¿cómo? Ahí. Bueno, cunilingus se refiere al sexo hacia la vagina, ya son conceptos gringos, ¿ya? Entonces, cunilingus sería eso. Sexo oral a la vagina, ¿ya? Aquí es importante también, yo como lo informo, de la forma que lo informo yo, es que en el sexo oral, mientras haya intervención de aire o de oxígeno, es menos riesgoso, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, si tú haces sexo oral y el sexo oral es con eyaculación, ahí sube un poquito más la probabilidad, ya considerando otras variables que pueden ser, no sé, estoy imaginándome alguna muela picada o alguna situación que pudiese juntar, digamos, el tema de la sangre de un cuerpo hacia el otro, ¿ya? Bueno, aquí están las prácticas moderadas, dice sexo vaginal insertivo sin preservativo, ¿ya? En este caso sería sexo vaginal insertivo sin preservativo. Claro, esto sería como para un hombre que asume el rol activo, ¿cierto? A eso se refiere insertivo y que no use preservativo. Ese sería un riesgo moderado. Compartir juguetes sexuales no desinfectados, claro. Si son de otra persona, claro, también es un riesgo moderado. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo alto? Riesgo alto vaginal receptivo. O sea, para una persona, ¿cierto?, de sexo gestante, o sea, con vagina, que recibe estos fluidos sin preservativo, claro, ahí es un riesgo alto. Gran superficie de absorción y riesgo de microescoriaciones que exponen el torrente sanguíneo. Claro, ¿cierto? Y el más riesgoso es el sexo anal. ¿Hay que hablar de sexo anal en los estudiantes de enseñanza media? Sí, porque hoy en día sabemos que no es una práctica que esté focalizada en la población LGTB solamente, o gay en este caso, ya, sino que también en la población heterosexual, considerando además el alto índice de consumo de pornografía también, ¿ya? Entonces, aquí es importante, bueno, destacar de que el sexo anal es riesgoso y que tiene que tener, hay tres conceptos importantes para ver el tema de sexo anal, que es higiene, lubricación y dilatación. ¿Ya? Si la persona maneja esos tres elementos, el riesgo baja considerablemente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hay dilatación, que es la última etapa, ¿ya? Eh, es menos riesgosa que se vayan a producir fisuras, ¿cierto? O desgarros dentro, dentro del ano o también en el pene, en el caso que no haya condón, ¿ya? Recordando también que si sin condón y los fluidos quedan dentro de la persona receptiva tiene aproximadamente 13 veces más la probabilidad de ser transmitida con VIH. ¿Ya? Eso, prevención, uso correcto y constante de preservativos. Ya dar opciones también a los estudiantes, que no solamente existen condones como los que entregan en los consultorios, que si van al sector privado, farmacia, también hay una diversidad de preservativos para poder hacer más lúdico un encuentro, ¿cierto? Y también lo otro súper importante, mira, vamos a hacer un ejercicio. Si yo les pregunto a ustedes, a cualquiera que me quiera responder, ¿qué es el sexo? O un estudiante le pregunta, ¿qué es el sexo? ¿Cómo responderíamos esa pregunta? Profe, ¿qué es el sexo? ¿Qué es tener sexo?
Ángela, Sara, ¿qué es tener sexo, profe? ¿Cómo explicaríamos eso? ¿O desde dónde lo explicaríamos? ¿Cómo podríamos responder a eso? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es tener sexo? Ay, hola, no había Ay, entendido la ay, pregunta, pero como la repitió ahora varias veces, no le di. ya, sí, claro. Ya, bueno, Digamos, ¿cómo responderé? ¿Cómo vamos a sí. responder desde un enfoque de la ESI, digamos? Ay, ¿Cómo chuta, desde un enfoque de la ESI no sé, pero desde mi ya, enfoque, cuando me han preguntado, yo ya, digo que tener sexo tiene, la sexualidad tiene que ver con todo, no solamente con juntar los genitales, tal cual, sino que la sexualidad tiene que ver con caricias, con miradas, como que parte desde ahí, ¿cierto? Con el placer, ¿cierto? Con tocarte, ¿cierto? Que podéis tener relaciones sexuales sin penetración, ¿cierto? Etcétera. Como que así lo trato de explicar dentro de mis posibilidades y mi lenguaje tan corto que se queda con todo lo que hay enseñado, pues. no, pero Eso es lo que puedo dar. no, pero excelente respuesta. Ese es un enfoque de sí, efectivamente. O sea, más que hablar, y eso también ayuda mucho a los estudiantes cuando están con mucha influencia machista también, de que el sexo no solamente tiene que ver con un orgasmo o una eyaculación, sino que tiene que ver con la vivencia del placer, que ese placer lo puedo adquirir cuando yo abrazo a una persona o cuando beso y no necesariamente, como dices tú, ¿cierto? Cuando hay una penetración, una eyaculación, ¿cierto? Porque reduces toda esa vivencia que puede sentir el ser humano a una sola cosa que dura muy poco, ¿cierto? Entonces, tener ese enfoque amplio, ¿cierto? Para poder explicar eso y poder explicarlo desde el placer sexual, ¿ya? ¿Cómo puedo vivenciar yo placer sexual? Entonces ahí es importante porque la pornografía, esos son los referentes que le entrega la pornografía. Entonces la idea es que nosotros como profesores entreguemos una gama mucho más amplia para que tengan espacio para poder experimentar y bueno, y posteriormente también si pueden tener relaciones como ellos la entienden bien, pero no coartarle esas posibilidades también de poder vivenciar el placer sexual. ¿Cierto? Dice Denise, claro, es difícil explicar una pregunta. Claro, cierto que son preguntas que generalmente sí, como dices tú, a temprana edad le empiezan a preguntar, ¿ya? Entonces, ¿a qué es lo que voy con eso? Voy a volver a compartir pantalla. Eh, Ya, eso también es, bueno, lo que le decía, generalmente las campañas del uso del condón que se hacen en los colegios, etcétera, son muy funcionales. Entonces, ¿qué es lo importante cuando ustedes trabajen campañas del uso del condón, cierto que son muy frecuentes cuando se las van a dejar al colegio? Es que el producto no quede como un producto aislado, ya que como de responsabilidad prácticamente del estudiante saber cómo se usa, sino que también poder hablar de las prácticas sexuales, hablar del placer sexual, ¿ya? El placer sexual, por lo menos los estudiantes de enseñanza media, ¿ya? No fomentar el placer sexual si en los de básica, porque quizá es muy temprano, pero poder incorporar esas temáticas y no reducir todo ese tema a un tema de un coito, una eyaculación. ¿Ya? Bueno, aquí aparece efectivamente también el tema del sexo anal, ¿ya? Y la importancia que tiene el uso del condón, la higiene, la lubricación, ¿ya? El lubricante, recuerden que no es tan solamente un componente, bueno, yo aquí siempre tengo, pero lo hubiese regalado, pero el lubricante no tan solamente es para experimentar placer sexual, porque la piel se pone suavecita, ¿cierto? Sino que también es preventivo. ¿Por qué es preventivo?
porque fomenta la dilatación, ¿ya? Y si fomenta la dilatación, disminuye el riesgo de poder transmitir infecciones o enfermedades. Es importante también poder trabajar el tema del uso del condón vaginal, ¿ya? Y que las mujeres también tengan una mayor parte de autonomía al poder usar estos condones, ya que tienen un uso diferente a los convencionales. Gloria, sí. Profe, yo quería preguntar, eh, porque bueno, a mí pronto me toca como pasar este contenido en cuarto medio, y yo trabajo en un colegio que es cristiano, evangélico. Ya, Entonces he estado pasando igual el contenido como, como a mí me parece que es correcto. Entonces varios ya. estudiantes quedan así como un poco espantados. Entonces yo estaba en la disyuntiva de si llevar o no llevar preservativo a la escuela y mostrarlo. Eso. Sí, miren, eso son situaciones que siempre ocurren. Por ejemplo, yo cuando también regalo, o no sé, ya sea a la universidad o cualquier otro lado, condones, es importante indicar de que tú no lo estás regalando a la persona, no es una invitación a tener sexo, porque a las personas inmediatamente se les viene ese imaginario, ¿ya? Es solamente para que lo conozcan, ¿ya? No es para fomentar las relaciones sexuales, es para que el día de mañana, cuando tengan relaciones sexuales, conozcan el producto, sepan cómo usarlo, ¿cierto? Y que no sean víctimas de esta cosa de como a veces como romántica de que la primera relación sexual es sin preservativo, ¿cierto? Entonces, eh, si tú me lo preguntas a mí, personalmente yo creo que hay que hacerlo. O sea, en la universidad yo hago clases a los de primer año y siempre está la crítica de que los típicos, de que los colegios solamente enseñan de prevención de infecciones, no te enseñan de placer, tampoco te dan diversidades de opciones de prevención, es puro el condón de pene, ¿cierto? No se habla, por ejemplo, ¿cómo tendrían relaciones las lesbianas, dos mujeres? Sí, por ejemplo, estamos viendo justamente ITS y hablamos, claro, de métodos de transmisión y no de contagio, cosas así. Y yo le digo, ya, pero mire, tienes, por ejemplo, barreras de látex. Profe, ¿qué son las barreras de látex? El Colegio Cristiano Evangélico, o sea, no hay ningún gay ni una lesbiana visible en esa escuela. Entonces, como, eh, ¿qué es eso? Al final. Claro. Entonces, igual ha sido como todo un tema hablarlo, porque también ellos se sorprenden mucho. Por ejemplo, a veces me hacen preguntas y yo les respondo con todas las cosas por su nombre. Y ellos quedan como, de hecho, un día una niña me dijo, profe, nosotros nunca habíamos visto esto así. Claro, sí. Claro, y que las partes tienen un nombre, es pene, vagina, útero, ¿cierto? Tienen un nombre formal y que hay que fomentar a que usen esos conceptos formales para poder hablar de estas temáticas. Y no vulgarizar también, porque hay mucha vulgarización en torno a la sexualidad también, temas genitales. Bueno, eh, perdón. Ya, bueno, aquí, aparte del tema de los condones, que es súper importante, bueno, como decíamos, visibilizar, además del condón convencional, visibilizar también el condón vaginal, los lubricantes, ¿cierto? Visibilizar esos productos que ayudan a la prevención y al bienestar sexual también, ¿ya? Es importante. Si lo necesitan, pueden acercarse a la ONG. Yo trabajo en una ONG, por si acaso, las pueden buscar en Instagram, ONG Acción Diversa y Transformando Futuro. ¿Ya? De ahí les puedo dar los, los Instagram específicos si no lo anotaron. ¿Ya? Acérquense a la ONG, también a las oficinas de género de las municipalidades, articularse con otras instituciones, es súper importante. Algunos municipios no tienen oficina de diversidad, pero la idea es poder articular, tener redes de apoyo y de alianza para poder trabajar estas temáticas también y no se vean tan solo a veces o pensando que son los únicos que están trabajando esto, ¿ya?
Bueno, además del el condón, que siempre es bueno, siempre se recomienda, existen otros tipos como el PrEP y el PEP. ¿Ya? El PrEP funciona con anterioridad a una relación de riesgo, ¿cierto? Y el PEP es para situaciones de riesgo que ha pasado una persona y no hay usado preservativo. Ya, por ejemplo, las personas que tienen notificación de haber sido víctimas de violación a las mujeres, lo primero que le dan es el PEP, que, digamos, para poder prevenir alguna transmisión de VIH, ¿cierto? El PrEP entiendo que bueno, está en el sistema público y también en el sistema privado. Ya es más barato que el PEP y claro, se puede acceder a él también en el sistema público, pero con ciertas condiciones, ¿cierto? Poder hablar de estos medicamentos también, o sea, estos productos, ¿cierto? Que están en la farmacia, poder visibilizarlos también de que para que ellos los puedan conocer, más que usarlos, puedan conocer, ¿ya? Bueno, hablar también en los temas del aborto. ¿Ustedes tienen experiencia respecto a abordaje de aborto en la sala de clase? Y cuando lo abordan, ¿cómo lo abordan? ¿Habrá alguna opinión, alguna experiencia puedan contar? Es un tema fuerte, profesora, el tema del aborto muy delicado. Y, por ejemplo, yo trabajo en educación EPJA, ya educación para adultos. Por lo tanto, abordar el tema del aborto de repente pasa a llevar ciertas susceptibilidades de algunos estudiantes Ya, adultos. Y como docente, como estabas hablando tú delante, uno reproduce, da cierta, enseña cosas, creencias limitantes de repente, y también sesgo, ¿cierto? Que ayuda a crear también estas creencias o conceptos, reproduce cosas, po. Y en mi mm, caso, cuando me preguntan, por ejemplo, del tema del aborto, siempre también lo abordo desde un punto de vista espiritual, ya que como ya, de sanar estas situaciones porque son eh, almas que de alguna forma pasaron por tu cuerpo y hay que sanar esta herida, que es algo transgeneracional, ¿me entiendes? claro. Sí, yo creo Desde que ese punto. mm, gracias, Ángela. Sí, yo creo que aquí, claro, podemos también, por supuesto, nosotros dar nuestra opinión. Yo creo que aquí lo más importante es la metodología que quizás podamos escoger y que tiene que ver, ¿cierto?, con el debate respetuoso, el debate escuchando al otro, ¿cierto? Sin llegar a situaciones más violentas, ¿cierto? Pero es importante poder debatir, ya poder debatir en torno a esto si estás o no estás de acuerdo. Por ejemplo, ahora Ángela dio una opinión, ¿cierto? Poder dialogar con eso, ¿ya? Eh, y bueno, aquí también es importante destacar que el tema del aborto muchas veces también se aborda desde el tema de poder definir a una persona, ¿ya? Eh, cuando una persona pasa a ser persona, ¿cierto? Entonces hay eh, eh, los sectores más progresistas dicen que, bueno, que la persona aparece a las 12 o 14 semanas, ¿cierto? ¿Por qué se indica eso de que a esa cantidad de semanas pasaría a ser persona y antes no? Es importante manejar esa información más allá de la postura que podamos tener. ¿Cuál es el argumento de que una persona pasa a ser persona a partir de las 12 semanas? ¿Cuál será ahí la fuente teórica, digamos, para poder justificar eso? ¿O cuál sería la forma de poder justificar eso? Bueno, lo que habla mucho, se ha hablado últimamente solo de seres sintientes, ¿ya? O sea, de que ese ser que está ahí, Gloria, sí, por favor, sí, dale, dale no. Ah, no, y yo iba a decir que
O sea, por lo que yo he escuchado, como que a las 12 semanas ya están casi todos los órganos como formados. Entonces, por eso como que ahí está el debate entre si es o no es. Pero hay uno específicamente. ¿Cuál es? Un Ay, eso órgano. no lo sé. Es el sistema nervioso. Porque se dice que el sistema nervioso es el que te produce algún tipo de sufrimiento, ¿cierto? O de sentir algo, ¿ya? Entonces, es a partir del sistema nervioso que se fundamenta el tema de aborto. Cuando nosotros hablamos de aborto, hablamos siempre hasta las 12 semanas, ¿ya? No estamos hablando nunca de 6, 7 meses, no. Cuando se habla de aborto, y en este caso del aborto de las tres causales, tiene que ver siempre con antes de las 12 semanas, ¿ya? Eso también es importante. Por eso es importante poder hacer debates, ¿ya? Y poner también las reglas claras del juego o de la actividad para que éste sea respetuoso, escuchando al otro también las diferentes posturas, ¿ya? Bueno, esto ya tiene que ver para la próxima semana. Si quiero saber más que nada los comentarios de ustedes, porque la próxima semana vamos a pasar innovación. Yo les subí unos artículos ahí a UCampus. Eh, Son artículos que son interdisciplinarios. Por ejemplo, hay artículos que hablan sexualidad y arte. O sea, hablan de innovación, pero hay unos que están enfocados, por ejemplo, en sexualidad y arte, sexualidad y tecnología. ¿Ya? Yo lo que quiero saber antes de eso es saber si ustedes ya tienen grupos para poder trabajar el proyecto final o si han pensado en con quién van a trabajar o todavía no lo tienen definido. Y, o sea, hay grupos con los que trabajamos en la primera prueba y que supone que también vamos a seguir hasta el final, pero Ya, entiendo que no todos tienen las mismas circunstancias. Personas que parece que no lograron grupo, no sé, en realidad. ya. Ya, entonces miren, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo de esos 13 o 14 artículos que les bajé ahí en la pestaña materiales, idealmente, si los pueden leer todos, léanlos todos, ¿ya? Pero por lo menos lean uno, ¿ya? Y la próxima semana hacemos una breve presentación de lo que ustedes entendieron. Lo que pasa es que yo los quería organizar como por grupo para que, ya, entonces mire, vamos a hacer, claro. Lo que pasa es que yo quiero que son 4 grupos para que puedan presentar sobre estos 4 enfoques metodológicos, ¿ya? Mira, se los voy a compartir acá mejor. Un momento. Eh, aquí tengo, ya. ¿Ustedes cuántos son? ¿Cuántos hay? Hay 10 personas. Ya, si hacemos 4 grupos, serían, eh, ¿de cuántos serían los grupos? Dos o tres. De 2 o 3, ya. Eso, vamos a hacer 4 grupos, ¿ya? Entonces, es que esto está aquí. Aquí yo tengo una síntesis de los artículos. Ya. Por ejemplo, los artículos, los resúmenes que yo tengo acá, los que están en color celeste, ¿ya? Son los artículos que hablan de tecnología, ¿ya? De cómo innovar las metodologías en contexto de educación sexual, pero usando tecnología, usando plataformas virtuales, ¿cierto? Son 1, 2, 3, 4, son 4 artículos. Entonces habría un grupo, que es el que va a ver el de sexualidad y tecnología, que tendría que leer 4 artículos y poder hacer en una PPT, en una diapositiva, una presentación, digamos, de qué les pareció los artículos, para una eventual idea de propuesta para el proyecto final, ¿ya? El otro grupo,
ya serían los que verían sexualidad y arte, que el café que está acá, que serían 2 artículos, ¿ya? Los azules serían el otro grupo que verían los temas curriculares, los temas más macro, institucionales, ministeriales incluso, el currículum, ¿ya? Ese sería el tercer grupo. Y el último sería el de los fucsia, ¿cierto? Que esto hablan de, son temas comunitarios y de feministas, comunitario y feminista, los que son fucsia, son 3 artículos. Entonces, quiero saber cómo los dividimos para yo poder anotarlo al tiro ahora. A ver. Los nombres y ustedes me van diciendo. Pueden usar los mismos grupos de antes o diferentes. ¿Ustedes quieran? Profe, ¿Sí? eh, lo que pasa es que, por ejemplo, yo la próxima semana tengo reunión de apoderados, entonces yo igual me conecto, pero Ya. no puedo participar activamente. Entonces, por ejemplo, con Pilar y con Jorge, nosotros trabajamos en la misma comuna, no en las mismas escuelas, pero trabajamos juntos y no es más fácil organizarnos, entonces yo podría trabajar con ellos y ahí molestaría a mis compañeros que ellos presentaran, aunque yo igual me conecto, pero obviamente no voy a poder Ah, estar al claro, tanto presentan ellos. porque entonces no sé si se puede Sí, seguir sí. con el grupo Jorge y Pilar. A ver, si usted... a ver. Ya, que quiero anotar los nombres. Ya, entonces, ¿usted, Vicky, con quién estaría? Jorge y Pilar. Jorge y Pilar. Pilar, Ya. gracias. ¿Y cuál enfoque de innovación van a escoger? Eh, ¿Cuál les Ya. tinca, chiquillo? Tú querías el café, pero a ver, ¿cuál es el café? ¿Cuál? El El café, de el de color. arte. Hay uno de arte, tecnología, currículum, y el otro es crítico y comunitario. Sí, con lo Yo- que ustedes quieran, porque ahí no, yo pero es me... que yo creo que ahí podrías asignar nomás porque imagínate, nosotros nos adjudicamos uno el que Ya, otros quieran. ya. ¿Ah? Usted es el de tecnología. Sí, ya. Sí, el de tecnología, ya. Ahí son, ya. El otro grupo, ¿qué más sería? Los otros grupos. Yo he trabajado con Sara. Con Sara, No ya. sé si está la Sara por ahí. Sara, ¿sí? Y se nos podrían sumar otras personas, pues ¿cuánto dijo usted, profe, que eran? ¿Dos? O sea, Son, ¿cuatro? Dos de son dos, tres dos de tres. Dos de dos y dos de tres. 2 de 2 y 2 de 3. Sí. Pero aquí no está Fabián, por ejemplo, podría, a lo mejor Pero Fabián trabaja con Oscar generalmente, ¿o no? mm, si falta alguien más también. Ya, Ángela y Sara, ¿qué Sí. enfoque trabaja? ¿Qué Y, enfoque? y usted me podría decir, profe, los que quedan o los que hay. Eh, sería de arte, sexualidad y arte. Ya, El otro es sexualidad crítico y comunitario, currículum también ese, está. sexualidad crítica y comunitaria. Ya, ok, crítica y Los comunitaria. artículos están ahí, usted ya los subió, ¿cierto? Sí, ya lo subí ya, sí. Ya, ¿qué más? ¿Cuál sería el otro grupo? Ay, a ver. Hola, por acá, Romina, trabajamos juntas con Denise San Martín. Estábamos conversando recién por WhatsApp, el de arte. Ya, ese sería entonces el de arte. Ya, y el de currículum ¿El de sería arte qué color es? Perdón, el café. el café. Ya, ok. El café. Gracias. Ya. Y las otras personas que quedan, a ver, ¿qué más Eh, está?
Ah, Oscar Nosotros se supone que somos un grupo con Fabián y Gloria. y Gloria. Sí, que no, porque lo que escuché bien es que íbamos a trabajar como con los grupos del trabajo final, más o menos, ¿o no? Ya. Sí, bueno, ahí me coinciden dos grupos de tres y dos de dos. ¿Ya? A ustedes les va a tocar entonces el de currículum. ¿Ya? Ya, súper, ningún problema. Ya, yo les voy a subir entonces este mismo documento, el mismo documento ahora que les mostré por colores, ¿ya? Y ahí ustedes, a partir, como ahí aparece la bibliografía y todo, ahí con eso ingresan al zip que les envía el comprimido y ahí lo buscan el documento y lo leen. Y la próxima semana hacemos una presentación de una diapositiva solamente para poder explicar los hallazgos que ustedes encontraron en términos metodológicos y cómo eso les sirvió les sirve como referente para poder generar una propuesta de innovación educativa, ya a propósito del proyecto que viene para final de diploma. ¿Ya? ¿Quedaría claro? No sé si hay dudas, comentarios. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Eh, ya pues eso. Estaría entonces claro y nos veríamos la próxima semana. Estuvo muy buena la clase, me gustó mucho. ¿Sí? Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Oye, qué rico gracias. escuchar cuando los estudiantes te dicen eso. Sí. Sí, ¿no? De todas formas, la próxima semana, como le digo, vamos a ver el tema metodológico de innovación y con eso ya estamos un poco más avanzados y dejando atrás, ¿cierto? Algunas discusiones que son desgastantes y que tú sabes que no van a llegar a ningún puerto, si estamos realistas, ¿ya? Yo igual quería Ya, decir pues, que me gustó mucho la clase hoy día. Gracias. Sí. gracias, gracias, Denise. Yo igual voy a seguir peleando por la E, me gusta. Yo soy no binario también. Me parece, me parece. Ya, pues nos vemos entonces la próxima semana. Ya fue un gusto Profe, y sí, dígame. yo igual, tocayo. Igual quería decir que me gustó bastante la clase, sobre todo la parte del consentimiento. Me gustó mucho eso, porque veo mucho con los niños y las niñas que trabajo en mi jardín, que como que las familias obligan a los niños, por ejemplo, a saludar y a muchas cosas. Entonces, como que una le dice, no quiere, no lo obliga. Entonces, Claro, claro que después se transforman en adultos y en adultas que no saben decir que no. exacto. Sí, ahí échale un vistazo al link del video igual que está en la PPT. ¿Ya? Que Súper, Bacán. estés gracias, bien, profe. cariño. Excelente sus clases siempre. Gracias, Gloria, Gracias, cariño. gracias. Chao. Vemos. Chao.